Retomemos un poco dónde nos quedamos la sesión pasada, que era el concepto de Garch. Entonces, partamos de esta idea, ¿no? Entonces, tenemos una situación en la cual, en general, un Garch lo podemos pensar como ah, un sistema de ecuaciones en la cual una ecuación modela la media. Entonces, en general, la ecuación de la media, que sería esta, es una ecuación que puede ser de diferentes especificaciones, de especificación que nosotros querramos. Puede ser desde el caso más simple, es decir, en el cual la media simplemente pensemos que la serie está oscilando alrededor de una media, una constante tal cual, sin ningún cambio, hasta pasar por una situación en la cual esto se puede ver mucho más complejo y digamos que X de T se modela como como un arma o como una dima, con variables exógenas. Entonces, aquí la especificación puede ser cualquier cosa que ustedes imaginen. Puede ser un arima, puede ser una dima simple, puede ser un AR, si quisieran, un MA, y sus respectivas variaciones con variables exógenas, que sería un Tanimax, por ejemplo. Entonces, cualquier especificación que ustedes decidan sobre la media es válida en este punto. Entonces, ¿cuál es qué es lo que dota de una condición de modelar esto como un Garch? Es que estamos asumiendo por un momento que el término de error, U de t, tiene alguna forma funcional que no respeta una que no respeta el supuesto de que el término de error sea de varianza constante, sino que el término de error tiene una variabilidad que es cambiante a lo largo del tiempo. Entonces, podríamos asumir por un momento que el problema al que estamos enfrentando es que el término de error se puede ver como una situación en la cual, digamos, se puede descomponer en dos términos. Un componente que es la raíz cuadrada de h de t, ahora regreso aquí en es h de t, multiplicada por epsilon de t. Entonces, digamos que en general el problema que estamos asumiendo es que en realidad el término de error se descompone por una cosa que es puramente aleatoria, que sería este término, y otra cosa que no es aleatoria, sino que depende de la variabilidad a lo largo del tiempo. Y esta variabilidad a lo largo del tiempo es lo que, si existe este efecto, que le llamamos efecto Arch, si existe, entonces podemos proponer que el problema no solo debe incluir una media, una modelación de la media, sino además debe incluir una modelación de la varianza. Y digamos que en general esta es la estructura que vamos a asumir. La varianza en general se puede descomponer como una varianza que depende de dos componentes, digamos, en este caso es de la misma información pasada del término de error elevado al cuadrado y de la varianza observada en periodos pasados. Digamos que esa es la situación que estamos enfrentando. Esta situación se le denomina como un Garch PQ, donde el P nos indica cuántos rezagos estamos incluyendo de la varianza pasada y el Q nos está indicando cuántos rezagos, pero del término de error pasado elevado al cuadrado estamos incluyendo. En este punto, digamos, cuando hacemos uso del GACH, podemos ser suficientemente laxos y no referirnos necesariamente a cómo es la construcción de la media. La media puede ser, como lo mencioné al inicio, puede ser simplemente una constante o puede ser cualquier otra modelación. Ahora en el ejemplo vamos a conversar un poco más sobre diferentes formas que puede tomar esa media. Entonces voy a ir a R, entonces en R, para conversar esta parte de acá. Bien. Entonces, voy a ejecutar únicamente esta parte del código que incluye las bibliotecas que conversamos la clase pasada, que básicamente muchas de estas son nuevas. Espero que no haya tenido mucho problema en instalarlas, si no me dicen y podemos conversar. Y en una vez que hemos ejecutado las bibliotecas, voy a, digamos, importar los datos. En este caso, los datos que voy a utilizar son datos de Bitcoin, traídos de la API de Yahoo Finance.
a través de la función getSymbol, que ya hemos conversado en otras ocasiones. Bien. Ahora, una vez con los datos, que en este caso pues, son un objeto XTS, si lo abrimos, pues tiene diferentes elementos de información. Tiene la fecha, tiene el precio de apertura del Bitcoin, el precio más alto, el más bajo, el de cierre, el volumen comercializado o transaccionado y el precio ajustado. Este precio ajustado normalmente obedece como a la eliminación de variaciones atípicas del precio durante el día y entonces normalmente el que se utiliza es el precio ajustado para evitar que la serie no esté contaminada por a lo mejor alguna transacción atípica. Normalmente se suele utilizar. Pero bueno, ustedes podrían utilizar si quieren el de cierre, si es que a lo mejor ese es el que les interesa. Solamente habría que considerar que ese es el sesgo que pueden tener. Bien. Ahora, una vez que tenemos los datos, no me voy a preocupar mucho por discutir esto, lo discutimos la vez pasada. Lo único que sí voy a hacer es, digamos, este gráfico que conversamos, lo que voy a hacer es generar esta variable que es log ret, que es básicamente la variación del logaritmo de los retornos. Y cómo la genero es muy sencillo, calculo el logaritmo del precio ajustado, calculo su primera diferencia y le vuelvo a serie de tiempo. Y este objeto es este que estoy graficando aquí. Entonces, este objeto lo conversamos la sesión pasada, tiene volatilidad por clusters, por bloques. Entonces, esa volatilidad por clústeres o por bloques es lo que notaría de ser una serie que necesita ser tratada con una modelación distinta, no convencional, en el sentido de que no debe ser tratada como lo hemos hecho hasta ahora, sino utilizando otras técnicas. En este caso concreto, las técnicas que vamos a utilizar son técnicas del Arch o el Gacha. Bien. Entonces, la sesión pasada también conversamos un poco sobre el concepto de valor en riesgo. Lo voy a saltar ahora porque ya lo conversamos en la sesión pasada, pero me voy directamente a esta sección que es Arch. Bien, en Arch vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí dos gráficos que voy a hacer. Primero, voy a graficar el logaritmo de los retornos y luego voy a calcular su función de autocorrelación. Si recordamos, cuando tenemos una serie como esta, en principio podemos pensar que sí cumple los supuestos de ser una serie estacionaria. En el más estricto sentido de lo que habíamos pensado, ¿no? ¿Qué es una serie estacionaria? Es algo que oscila alrededor de la media. ¿Cuál es la cosa que no cumple? Bueno, que la varianza sea constante a lo largo del tiempo. Bien, ahora, solamente de la inspección gráfica podríamos pensar que, en efecto, tiene una variabilidad que no obedece a la forma de estacionalidad que nosotros conocemos y que incluso podría tener algún problema de esta índole que podría ser detectado gráficamente. Bien, si lo pensamos de esa manera, entonces deberíamos ver su función de autocorrelación para verificar si es que podemos detectar ese problema que estamos observando aquí. Entonces, si yo observo su función de autocorrelación, lo que me doy cuenta es que en realidad no, si ustedes observan, no hay autocorrelación. Pareciera ser que en ningún punto, todos los puntos están dentro de las bandas y pareciera ser que en esta serie que no muestra autocorrelación. Lo cual suena un poco extraño porque que no tenga autocorrelación implicaría que entonces la serie es estacionaria, pero que entonces digamos, la función de autocorrelación no me permite detectar o hacer una primera aproximación del problema que sí tiene la serie, que es que tiene una varianza cambiante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una aproximación gráfica de esa situación? La aproximación gráfica de esa situación tendríamos que hacerlo haciendo lo siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de tomar el valor de la serie, tomo su valor absoluto? Si tomo su valor absoluto, entonces todos los cambios que he observado en la serie, me voy a regresar un poco aquí a la serie tiene cambios que oscilan desde los negativos hasta los positivos. Entonces, si solo tomo, digamos, a todos los valores negativos, los vuelvo positivos a través del valor absoluto, entonces, digamos, es como si replicáramos toda la serie hacia arriba, ¿no? Es como pensarlo como la parte negativa la pasamos hacia arriba. De hecho, lo que debería hacer es repetir este mismo código. Déjenme, para ilustrarlo, voy a repetir este mismo aquí y utilizar la función apps para... Bien. Entonces, si hago esto, entonces ustedes pueden ver que de esta manera
todos los valores de la serie están del lado positivo, pero aquí es más claro que en efecto la varianza de la serie tiene esos cambios por clúster o por grupos, y que entonces, si yo le calculo con su función de autocorrelación a esta serie bajo esta transformación que es tomando el valor absoluto, y que es esta gráfica que está aquí, noten la diferencia respecto a la situación anterior. La gráfica anterior de la función de autocorrelación me decía que la serie no tenía ningún problema de autocorrelación, ninguno de los rezagos parecía que se salía de las bandas, salvo este último que está aquí como por el dato 34, se podía salir, pero no había como un cambio significativo. Entonces, podríamos decir que, bueno, que la serie no tenía autocorrelación. Sin embargo, cuando tomo sus valores absolutos, veo que sí tiene autocorrelación. Ahora, es una autocorrelación muy particular. Es una autocorrelación que pude detectar solamente hasta que tomé el valor absoluto de la serie. Eso significa que entonces la serie per se no tiene autocorrelación, sino que tiene una correlación que está más asociada con la varianza de la serie, porque solamente hasta que generé su valor absoluto pude detectarlo. Esta es una primera idea de que entonces la serie tiene un componente que se conoce como ARCH, o componente de heteroscedasticidad condicional autorregresivo. Esa es la abreviación de ARCH, ¿no? Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Entonces, digamos, bueno, pero esa es una prueba informal, ¿no? Pensemos más en una prueba más formal. Bien, ¿cómo lo podríamos hacer? Bien, entonces, una prueba más formal, digamos, aproximándonos más a una prueba formal, podría ser, bueno, lo que puedo hacer es tratar de entonces generar muestreos aleatorios de la serie y verificar si esos muestreos aleatorios siguen cumpliendo, siguen pareciendo una normal. Entonces, eso es lo que hago aquí. Tomo el muestreo aleatorio de la serie en logaritmos, un muestreo del tamaño de la serie, en aleatorio, y le calculo su función de autocorrelación y veo qué es lo que sucede. Entonces, si calculo su función de autocorrelación a la serie, en efecto parece que no tiene ningún problema, pero si las comparo, lo que tengo aquí es lo siguiente. De este lado, del panel izquierdo, tengo la serie original, y del panel derecho tengo como las extracciones aleatorias que hice de la serie. Y si ustedes observan, ni siquiera haciendo extracciones aleatorias de la serie, puedo decir que en efecto no existe esa variabilidad por clúster. En realidad la variabilidad por clúster sigue presente. Entonces, bien, pues ya digamos, como acabemos, digamos, terminemos con las pruebas visuales y digamos, bueno, entonces, ciertamente esto parece que tiene un problema y el problema tiene que ver con que la varianza de la serie no parece ser constante. Entonces, ¿cómo genero una prueba más formal de esa situación? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a utilizar esta función que se llama DIM-NLM, que básicamente es una función equivalente al LM o el Linear Model de R. Sin embargo, este es dinámico. Básicamente lo que hace es, podría generar modelos dinámicos en el sentido de que puede tomar las diferencias de la serie y modelarlas. Sin embargo, en este caso no importa mucho, podría yo ocupar el M directamente y podría funcionar, pero voy a utilizar la función nada más para introducir nuevas funcionalidades que podrían utilizar para hacer modelos de series de tiempo. Entonces, digamos, voy a utilizar la función de DIM-LM, que en este caso no tiene otra aplicación más que hacer una regresión lineal. Entonces, ¿qué tipo de regresión lineal voy a hacer? Voy a tomar la serie, que es el logaritmo de la serie, y la voy a hacer una regresión respecto de una constante. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es tomar la serie y decir que la serie se comporta como si solo siguiera una constante. Si lo pensamos como yo lo planteé al inicio de la clase, estoy pensando en este caso absurdo, en el cual la media de la serie solo depende de una constante. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, entonces, y esto lo voy a guardar aquí, en algo que voy a llamar logmed, logmin, que es el logaritmo, logreg-min. Bueno, entonces ejecutemos esta línea, le damos control enter, luego ejecutamos el summary de esta. Entonces, y aquí tengo la regresión. Y me dice que la regresión es que
el intercepto, es decir, si yo modelo la serie como una media, como una constante, el intercepto se ubica aquí, es estadísticamente significativo, es decir, es distinto de cero. A grosso modo, lo que yo podría decir es que en promedio el Bitcoin te da un rendimiento de 0.13%. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Eso es lo que te da el rendimiento del Bitcoin. Si tú invirtieras en Bitcoin, en promedio, a lo largo de la historia de lo que estamos considerando en este momento. Bien, ahora, entonces ya modelé la media. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular los, digamos, los residuales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a tomar el objeto que se llama log min, que es una regresión. Con la función resid voy a calcular los residuales de esa regresión. Esos residuales los voy a elevar al cuadrado y los voy a volver serie de tiempo. Entonces ejecutemos esta línea. Entonces ejecutamos esta línea, busco esa serie y esa serie que está aquí, ¿no? Se llama HSQ. Bien, aquí los tengo, los imprimo. Estos son los residuales al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si me voy a mi esquema. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy tomando una serie, voy a cambiar de color azul. Entonces, digamos, tomé una serie X de T, la modelé como si solo dependiera de una media más un término de error. Calculé quién era la media, entonces pude calcular los residuales. Entonces, los residuales son U de T gorrito, que es igual a la serie menos la media estimada. Estos son los residuales. Luego de eso, lo que hice fue calcular los residuales al cuadrado, y ya estos residuales al cuadrado, dado que estamos asumiendo que también el término de error está centrado en el cero, entonces estos deberían ser muy cercanos a quién, a la varianza en el momento t. Deberían ser una muy buena aproximación de la varianza. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces estoy generando como un proxy de lo que podría ser la varianza a través de este mecanismo. Entonces, este mecanismo que está aquí es una varianza. Entonces, ahora esta varianza, lo que estoy haciendo es calcularlo, tomar la serie y modelarla como si dependiera en su rezago de la misma serie, pero un periodo. ¿Sí? Entonces me voy a mi pizarra. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular una nueva regresión que va a ser U de t estimado es igual a una función que va a depender de una constante, que le voy a llamar, creo que estoy utilizando omega para esto, creo que sí, omega utilizo. Omega más U de t rezagado un periodo, todos son rezagados al cuadrado, ajustado por un parámetro que le voy a denominar, creo que estoy utilizando alfa si no me recuerdo, por alfa. Más, aquí también habría un término de error que voy a llamar b de t. Entonces, ¿a qué se parece? Esto ya parece una ecuación del tipo arch. Un arch, que es decir, es una ecuación donde estoy utilizando los rezagos elevados al cuadrado, que dependen de los rezagos al cuadrado rezagados un periodo. Entonces, la prueba de hipótesis que puedo hacer aquí es preguntarme, si alfa es igual a 0, entonces puedo decir que en realidad U de t cuadrado es igual a omega, pero omega es una constante. Entonces quiere decir que la variabilidad del término de error o la varianza del término de error es constante a lo largo del tiempo. Eso es lo que diría. Si por el contrario rechazo la hipótesis, es decir, si tengo que aceptar la hipótesis nula, que alfa es distinto de 0, entonces puedo decir que el modelo es heterocedástico. Si el modelo es heterocedástico, entonces se debe modelar al menos como un arch, al menos como un arch. Entonces voy a R, lo que voy a hacer entonces es, me quedé aquí, generé mi serie, luego genero mi modelo lineal y imprimo mi summary. Y lo que tengo es esto que está aquí, ¿no? Entonces lo que tengo es ahora, es una ecuación que es esta, y entonces lo que tengo aquí es, este es el intercepto, me sale que es punto, luego espacio, 2 ceros y el 12, entonces es casi cero el intercepto, y el rezago es este valor. Si ustedes observan este valor que está aquí, me sale que es estadísticamente significativo. Quiere decir que no es igual a 0, es distinto de 0. Esto implica que en efecto
lo que yo estoy encontrando es que la serie de rendimientos del Bitcoin al menos tiene efectos Arch para el rezago 1. Al menos para el rezago 1. Eso es lo que estaría yo diciendo aquí. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la función de autocorrelación de estas dos series. Y al último voy a emplear voy a hacer la prueba de efectos Arch, pero ahora sí utilizando una función de R, no hacerlo manual. El camino que hice ahora es hacerlo manual. Digamos, si voy a repetir el algoritmo para hacerlo manualmente. El algoritmo empezaría por lo siguiente. Primero, digamos, como algoritmo, sería el paso 1, tenemos que asumir una forma funcional de la media. Paso 2, tendríamos que calcular los residuales de esa ecuación que hemos asumido como la media. Paso 3, calculamos esta regresión, que está aquí. Y paso 4, verificamos en qué situación estamos. Aceptamos la hipótesis nula de que el componente alfa, el componente Arch es igual a 0, o aceptamos la hipótesis alternativa, el que en el componente Arch es distinto de 0. Si aceptamos la hipótesis nula, estamos en una situación de que es homocedástico. Si estamos en el caso que rechazamos la hipótesis nula, estamos en el caso heterocedástico. Ese es, digamos, el camino manual. Bien, ¿cómo lo haríamos de una forma automática? Utilizaríamos este comando que se llama artest, que es una prueba de efectos Arch. Necesita que le demos la serie de tiempo sobre la cual vamos a evaluar, el número de rezagos que vamos a evaluar y que iba a calcular la media. Es básicamente. Ejecutamos esto y vamos aquí a los resultados. Y esta es la prueba Arch para un rezago. Es una prueba chi cuadrado. Bien, entonces lo que me dice aquí es que la hipótesis nula es que no hay efectos Arch. Entonces es la hipótesis nula, ¿no? Si no hay efectos Arch, entonces la varianza es constante. Eso es lo que quiere decir. Aquí está el chi cuadrado, el estadístico de prueba es 55, el p-value es casi 0, entonces en realidad estoy rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, puedo decir que con un rezago hay efectos Arch. Pero lo que puedo seguir haciendo aquí es jugar con esto, es decir, puedo probar para 2 rezagos y ver cuánto me sale. Para 2 rezagos me sigue saliendo que hay efectos Arch, puedo probar para 3 rezagos, para los que yo quiera en realidad, y verificar cuántos efectos Arch. Podría haber vamos a ver si hasta 12 hay. En realidad es un poquito complicado ya 12, pero bueno, sí, en 12 parece que hay efectos Arch. En realidad esta serie sí es muy heterocedástica, por decirlo de una manera simple, ¿no? Es decir, tiene una marcada heterocedicidad. Algo que veíamos ya desde la gráfica que habíamos generado. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a asumir solamente por simplicidad que en este caso los efectos Arch que me interesan solamente son los de un rezago. Voy a modelar esta situación. Entonces, para modelar esa situación, voy a considerar esta ecuación que está aquí. Si la veo en LaTeX, se ve como la estoy mostrando, es decir, estoy asumiendo que la media de la serie solo depende de una constante, y ya, eso es lo que estoy asumiendo. Y el término de error, pues, es heterocedástico. Por eso está la raíz cuadrada de h de t, ¿no? Porque es una ecuación que es de la varianza, que pondera el término de error. Entonces, el término de error ciertamente es estacionario, de varianza constante, pero cuando lo multiplico por raíz cuadrada de h de t, es cuando se vuelve heterocedástico. Este ponderador es el que lo hace volátil. Si digámoslo así, si yo estuviera modelando la volatilidad, me tendría que preguntar por ese valor que está ahí. Ese es el que me interesa. Bien, entonces, pero h de t tiene una forma funcional, que es la segunda ecuación, y la segunda ecuación debería de verse como es. Como omega, que es una constante, más alfa, que depende de los residuales elevados al cuadrado, más u de t. Y de hecho aquí, en realidad, podría yo utilizar, eh, tal vez sea mejor para no confundir h, así de esta manera. ¿Sí? Esto sería lo mejor. Bien. Y el término de error es un término de error que se comporta como una normal, básicamente. Aquí voy a utilizar una nueva librería que se llama RuGarch, que lo que me permite es utilizar varias cosas.
Entre ellos es esta función ugarch, ahora la converso, pero primero voy a utilizar esta función que está aquí que se llama autoarima. Con autoarima lo que voy a hacer es preguntarle a R que me recomiende cuál es el mejor arima que se ajusta a la serie. Entonces vamos a ver. Y me dice que el mejor arima es es un AR2. Es el mejor arima que me propone para esta serie. Vale. Entonces, condicional en que, digamos, el software me dice que el mejor arima es un AR2, entonces voy a asumir que ese es el mejor modelo para la media. ¿Vale? Entonces, ya tengo mi ecuación de la media. Entonces, si me regreso a mi pizarra, es decir, ya encontré una solución para quién es el modelo que va a explicar mejor a esta serie. El mejor modelo, en este caso, es un AR2. Listo. Ahora, voy a utilizar la función ugarch spec, que lo que me permite es especificar ahora sí el GARS completo. El GARS completo, solamente para que recapitulemos un poco, se compone de dos cosas, ¿no? Una ecuación de la media y una ecuación de la varianza. Entonces, primero, ¿quién es el modelo de la varianza? El modelo de la varianza va a ser un modelo que va a ser un SGARCH. Si ustedes quieren tener un poquito más detalles sobre qué tipo de modelos pueden utilizar, el modelo por modelo base es el SGARCH, es el modelo más sencillo que es el que yo estoy ilustrando, porque la forma funcional de la varianza es aditiva. Eh, pero si ustedes quieren modelar otras cosas más exóticas como una varianza exponencial, que es el famoso EGARCH, si quieren modelar situaciones en las cuales la varianza depende de un threshold, que es el famoso TGARCH, lo pueden hacer modificando este parámetro que está aquí. Pero el parámetro base es un SGARCH. Luego, ¿qué tipo de forma quiero que asuma? Quiero que asuma esta forma. Entonces, un GARCH de orden 1, 0. Voy a escribir esta ecuación, es importante que lo escriba. Entonces, lo que voy a hacer es que primero estoy definiendo quién es la ecuación de la varianza. Entonces, la ecuación de la varianza, estoy diciendo que h de t al cuadrado será igual a una constante omega más un alfa que depende de h de t cuadrado menos 1, más el término de error. Este es el modelo de la varianza. Si ustedes lo piensan, esto es un arch 1, porque solamente tenemos un rezago aquí, un arch 1. Bien, me voy ahora a mi ecuación. Ya que tengo, hasta aquí especificado la parte h. Ahora me voy a ir a la media. Entonces noten, tengo la ecuación de la varianza y la ecuación de la media. Y la ecuación de la media voy a decirle que utilice un arma, pero el arima que me sugirió R es utilizar un AR2. Entonces le digo que es un AR2, es decir, con medias móviles 0. Y la distribución, digamos, la distribución del model, este parámetro que está aquí, lo que hace es, como es un proceso que va a ser iterativo, necesita que le diga yo qué tipo de aproximación va a hacer para generar el modelo. Pues yo le digo que utilice una aproximación de desviaciones estándar. Hay otras formas que se pueden utilizar. Si leen un poco más la documentación, van a poder incluso elegir. Ustedes pueden elegir incluso el nivel de tolerancia, hasta cuánto quieren que converja para que el modelo termine. Yo estos, digamos, son los parámetros más o menos convencionales que podemos utilizar. Entonces, esto solamente es la especificación. Lo que estoy haciendo aquí es decirle cómo quiero que sea la ecuación de la varianza, cómo quiero que sea la ecuación de la media. Eso es lo que le estoy diciendo a R hasta este punto. Listo. Ya, eso lo especifiqué. Ahora, ya una vez que he especificado el modelo, voy a utilizar otra función, una que se llama ugarch-fit, que lo que permite es ahora estimar el modelo. Entonces, ugarch-spec especifica el modelo, ugarch-fit estima el modelo que es especificado. Entonces, bien, lo que voy a hacer ahora es en spec, voy a introducir el modelo especificado, que se llama model.spec. Le estoy diciendo cuáles son los datos, porque si ustedes observan esta función que está aquí, hasta aquí no le dije que dónde estaban los datos, solo le dije la forma funcional que quería que asumiera. Aquí ya le estoy diciendo quiénes son los datos y quiero que utilice este solver o este mecanismo para resolver. Bien, ahora voy a utilizar esta función, entonces digamos ejecuto esta, ya.
Hasta aquí he estimado el modelo. Se tarda unos segundos en hacerlo, depende un poco de sus máquinas y de qué tan complejo lo hagamos. Ahora, con esta función, con este arch.fit, arroba fit, lo que estoy haciendo es ingresar al objeto que ha estimado. Y con signo de pesos, matcoef, lo que me va a dar son los coeficientes. Los voy a imprimir. Y aquí tengo los coeficientes. Entonces, aquí puedo identificar cada uno de los coeficientes. De hecho, vamos a hacerlo. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, tengo una ecuación de la media. Entonces, la ecuación de la media va a depender de mu, pero mu vale 0.016. Entonces, 0.0016 más es un AR2. Eso es lo que le pedimos. Entonces, el primer componente del AR es menos 0.048. Entonces, es un menos aquí, menos 0.048 de, así vamos a dejar, de x de t menos 1 menos 0.0049 de x de t menos 2. ¿Sí? Esta es la ecuación de la media. Entonces, esta es la parte de la media. Ahora, ¿cómo es la ecuación de la varianza? La ecuación de la varianza, según esto, lo que me está diciendo es que es omega es 0.0023, entonces 0.0023, más 0.99 de h de t menos 1 al cuadrado. Ya. Shape, esta que está aquí, es un parámetro que mide la correlación que existe entre las dos ecuaciones. Como estamos estimando un sistema de ecuaciones, entonces hay una función de distribución conjunta entre el término de error de la ecuación 1 y el término de error de la ecuación 2. Si han tenido la oportunidad de tomar cursos de econometría 2, en los cuales vean sistemas de ecuaciones, verán que para evaluar sistemas de ecuaciones, lo que hay que hacer es evaluar si existe correlación entre las dos ecuaciones. Entonces, en este caso, las dos ecuaciones que estamos modelando, este es el parámetro de correlación que existe entre las dos ecuaciones, y este, se observan, es altamente significativo. Y eso es bueno, porque lo que quiere decir es que, en efecto, las dos ecuaciones tienen una distribución conjunta, ¿vale? Ya, listo. Hasta aquí se queda con esta ecuación de, este es el modelo Arch 1 que estamos modelando, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? Vale. Ahora, extendamos esto o pensemos en el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es un Garch. Bien, un Garch, si modelamos un Garch, entonces, lo que nos interesa ahora modelar es la parte de modelar la varianza como que depende de la varianza. Entonces, digamos que si estamos modelando un Garch, diríamos que x de t al cuadrado depende también de una constante, más, creo que gamma, ahora checo, creo que utilizo gamma. No, es cierto, es beta, ocupo beta. Más beta de sigma cuadrado subíndice t menos 1, más un término de error de beta. Esto es un Garch 1. Es un Garch 0, 1. Porque lo que estoy asumiendo es que tiene 0 componentes en el componente Arch, es decir, no hay nadie del Arch, pero sí hay uno del Garch, que depende de la parte de la varianza. Ese es el modelo que estoy estimando. Entonces, voy a decir que ahora la media la voy a modelar como la he venido modelando, pero voy a asumir que el componente de varianza se comporta como esta ecuación. Entonces, hagamos ese ejercicio. Si hacemos este ejercicio, entonces, lo que tengo ahora es este modelo, entonces voy a especificarlo. Entonces, la varianza va a cambiar un poco. El modelo, voy a seguir utilizando la misma especificación del SGARCH, pero aquí en el orden voy a poner 0, 1. Noten que esta es una diferencia respecto del modelo anterior. El modelo anterior especificamos 1, 0. ¿Sí? En este estamos especificando 0, 1. Bien. Ahora, la media es igual, va a ser un AR2. Vamos a especificar el modelo igual, con el mismo ajuste, y vamos a imprimir los resultados.
Déjenme. Bueno, ahora tengo que regresar a algo que no hice anterior. Pero ahora regreso. Entonces, esto imprimimos los coeficientes y estos son los coeficientes que obtenemos. Entonces, aquí los primeros tres elementos, ya lo conversamos, son los parámetros de la media. Entonces, la media, esa es la ecuación, es un AR2, pero la parte de la varianza, omega, esta sería la parte constante, y la parte de beta sería este valor. ¿Sí? Entonces, tengo un sistema de ecuaciones también en esta forma. Ahora bien, vayamos aquí, me voy a regresar a las dos especificaciones que he hecho. ¿Sí? Ambas especificaciones, tanto el ARCH como el GARCH, puedo utilizarlos para pronosticar, porque probablemente es una de las cosas que a lo mejor están preguntándose, ¿no? Es decir, bueno, ciertamente los ARCH o los GARCH son una extensión de los modelos ARMA y ARIMA, porque lo que está cambiando entre los modelos ARMA y ARIMA y los modelos GARCH y ARCH es que estamos incorporando una ecuación, una forma funcional de la varianza. Pero en estricto sentido estamos en el mundo univariado, en el mundo en el cual para lo que nos servían los ARMA y los ARIMA era para hacer pronósticos. Y ciertamente lo podemos hacer. Entonces, en este caso concreto, si queremos pronosticar con un GARCH, con un ARCH, tenemos que utilizar esta función que está aquí, GARCH-boot, que lo que hace es nos ofrece un pronóstico de la serie, asumiendo que tiene efectos ARCH o efectos GARCH. En este caso, voy a utilizar el modelo ARCH para pronosticar. Entonces, le indico quién es el modelo, el método que va a utilizar para pronosticar, que en este caso, digamos, utilicen estos parámetros como por default. Ahorita no nos complicamos mucho con esto. Y el parámetro que sí podemos modificar es esto, es NAG, que es como cuántos valores hacia adelante queremos pronosticar. Voy a pronosticar solo un valor, entonces voy a darle control, enter, control, y me va a pronosticar con el modelo ARCH. Y aquí está mi pronóstico. Lo que me ofrece es que me dice que hacia adelante el pronóstico deberá de oscilar entre un valor mínimo aquí y un valor máximo aquí, pero en promedio este es el valor que deberíamos observar como pronóstico para la media. Ahora bien, para la varianza, deberíamos de ver que esta va a oscilar aquí y aquí, pero en promedio va a estar aquí la varianza. Noten que una de las cosas que sí va a ocurrir en este modelo concretamente es que la media sí puede oscilar de los negativos a los positivos, porque es la modelación de la media. Los retornos van desde los negativos a los positivos. Pero sigma nunca puede ser negativo. Entonces, el valor mínimo aquí nunca lo van a ver negativo, porque el pronóstico lo va a proponer siempre positivo, por la forma funcional que estamos asumiendo de la variante. Bien. Este es una ARCH. Vamos a ver cómo se ve un pronóstico de un GARCH. Igual, un periodo solamente. Y aquí está, ¿no? La media que me propone es esta, y la media que me propone de la variante es esta. Podemos compararlo de forma muy sencilla, ¿no? Si asumimos un GARCH, la media es 0.0018, y si asumimos un ARC, la media es 0.0013. En realidad no cambia mucho, más o menos nada en el orden. Lo que sí cambia como más claramente es la media de la varianza. La varianza está en 0.68, y aquí en este caso, está en 0.047. Sí hay como un cambio en términos de qué tan grande es la varianza asumiendo un modelo u otro. Bien. Ahora bien, generalicemos este resultado. ¿Cómo lo podemos generalizar? Bueno, es decir, lo que podemos hacer es generar un algoritmo para determinar cuál es el óptimo que debemos considerar de parámetros P y Q, porque lo que hice aquí arriba fue, primero asumí que P era 0, por eso hice un ARCH, y Q era 1. En el segundo hice lo contrario, asumí que P era igual a 1 y Q igual a 0. Entonces, por eso se volvió un GARCH. Ahora bien, voy a combinarlos ambos, ¿no? Y pues quiero que el software me diga cuál es el valor óptimo para un ARCH PQ. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para eso? Primero voy a conversar sobre esta función que está aquí. Esta función que está aquí es una función que me permite calcular un criterio de información. En este caso estamos utilizando este modelo, FIT GARCH,
que lo definimos por aquí arriba, que es este modelo que está aquí arriba. Estamos utilizando este modelo como ejemplo y que me va a decir cuál es el criterio de información que está asociado a este modelo. Y me dice que estos son los valores, ¿no? Tanto un criterio de Akaike, un criterio de Bayes, que en este caso no he conversado con ustedes, ni el de Shibata, que creo que, no, tampoco lo conversé con ustedes. Solamente he conversado Hanan and Quinn y Akaike. En realidad aquí, por convención, pueden utilizar Akaike, que es básicamente el de, digamos, el de base que todo el mundo usa. Ocupemos Akaike como criterio de información. Entonces, bien, voy a utilizar esta función que se llama log of Garch, con source, la voy a llamar. Esta función está aquí abajo. Entonces, si la abrimos, esta función simplemente es una generalización de la función que habíamos venido utilizando. ¿Se acuerdan cuando hicimos los modelos ARMA y ARIMA? Generamos una función para calcular cuál era el rezago óptimo de ARMA y de ARIMA para determinar cuál era como la composición ARIMA o SARIMA que queríamos utilizar. En este caso, no hay, digamos, vamos a hacer un equivalente que es con esta función que va a iterar sobre diferentes especificaciones. Entonces, esta función lo único que hace es itera alrededor de todos los valores que le demos de P y Q. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es sujetar el modelo a esto, es decir, la variable que voy a verificar es la serie que se llama EHASTQ, que es la que generé anteriormente. La voy a meter y la voy a probar una extensión máximo de una combinación 4-4 para ver cuál es el modelo que me propone. Lo dejamos, y se va a tardar unos 30 segundos en calcularse porque son bastantes modelos. Son 16 modelos en realidad los que prueba. Y me va a imprimir cuáles las composiciones del ARS que genera el criterio de acá y que más pequeño. Ahí está. Lo que me dice es que el óptimo es esta combinación. Un Q de 4 y un P de 2. Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es generar nuestro modelo Garch con una varianza con orden 4-2. 4-2. Y con la media con un ARMA, con un AR de orden 2. Ejecutamos este modelo, imprimimos los coeficientes. Noten que también entre más grande sea el modelo, también se va tardando muchísimo más el software en resolver el problema. Entonces aquí están los coeficientes. Pues ahora sí tenemos más coeficientes porque nuestro modelo es un poquito más complejo. La media es esta, ¿no? Entonces, déjenme, voy a hacerlo de una forma muy rápido. Voy a tomarle aquí una foto a esto y voy a escribir la ecuación de esto, ¿no? Voy acá y voy aquí a esto y voy a ir a ¿dónde está? Solamente para simplificar el proceso de generar la ecuación y no estar yendo y viniendo de ella, ¿vale? Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación. Entonces, nuestra ecuación son el logaritmo de los retornos del Bitcoin. Entonces, esa serie, en promedio, se debe de comportar con un rendimiento de 0.0013 más un componente, perdón, menos 4, 0. De hecho me falta un 0. 0.00472 de xt menos 1 menos 0.00413 de xt menos 2. Esa es la ecuación de la media. Ahora, la ecuación de la varianza está un poquito más compleja en este caso porque lo que nos dice nuestro algoritmo de decisión es que
es un orden de 3 en el componente arch y un orden de 2 en el componente garch. Entonces, la varianza, aquí está al cuadrado, es con omega de 0.0000234. O sea, de hecho, la varianza es muy, muy, muy pequeña. Digamos, si fuera constante sería muy, muy, muy pequeño. Sabemos que no es constante, entonces por eso es de este tamaño. Más 0.1366 de HT menos 1 al cuadrado, más 0.012, un montón de ceros, 254 de HT menos 2 al cuadrado, más, bueno, aquí me falta otro más 0. Un montón de ceros, 0.009 de HT menos 3 al cuadrado, más 0.049 de sigma cuadrado T menos 1 más 0.0427 de sigma cuadrado T menos 2. Esa es la ecuación de la variante, ¿vale? Entonces, este es un GARC de orden 3,2, ¿vale? ¿Alguna duda con este planteamiento hasta este punto? Bien, ya solo para cerrar esta parte de la discusión, podemos hacer pronósticos muchísimo más elaborados. Aquí dejo el código un poco. Es muy sencillo en realidad, es especificar un ARCH o un GARCH, y podemos lanzar un pronóstico sobre este caso. En este caso es muy sencillo. Podemos hacer un forecast para 12 periodos adelante, y este sería el forecast que nos ofrecería un modelo GARCH, ¿no? Aquí estaría la media, y aquí estaría la parte de la varianza. Hiciéramos el forecast para la media y para la varianza 12 periodos hacia adelante, ¿vale? Bien, esta es la parte de Garch y Arch simple. No sé si tengan alguna duda, comentario. Ok, vale. Y entonces ya, solamente ya para irnos de la sesión de hoy y continuar la siguiente, voy a conversar un poquito sobre la generalización de este problema. Entonces, este problema se puede generalizar. Entonces, si los Arch y los Garch viven en el mundo univariado, entonces quiere decir que también podría yo generalizarlo. Si los generalizo, entonces solo pensémoslo de esta manera, ¿no? Si lo generalizamos, es, es pensar la situación en la cual, ¿cómo pasamos de un arima o un sarima a un caso multivariante? La manera en que pasamos de estos modelos fue que pensamos de esta manera, ¿no? Déjenme hacer aquí un pequeño esquema de esta manera. Entonces, ¿cómo pasamos de los ARIMA al caso multivariante? El modelo que utilizamos para brincar del caso univariado, los ARIMA son univariados, al caso multivariante, fue que incorporamos los VAR, ¿no? Entonces dijimos, para pasar del caso univariante al caso multivariante, es implementar un VAR. Bueno, pues es algo más o menos equivalente aquí. Es decir, primero, tendría yo, entonces, lo primero que va a ocurrir es que cuando yo generalice el problema es que ahora no voy a pensar que la ecuación de la media es un arima o un sarim, sino que la ecuación de la media es un bar. En este caso, lo que tengo aquí es un bar de orden P. Entonces, eso va a describir la media. El bar va a tener un componente de error, que es este, pero la diferencia es que el componente de error va a tener una distribución como esta. ¿Y qué es lo que está cambiando respecto a otra situación? Bueno, lo que está cambiando respecto a otras situaciones, en este caso, es que la varianza, déjenme, ¿dónde la puse aquí? Ah, sí, aquí, la coloqué aquí. La varianza en este caso
vamos a decir que se comporta como esto. Es una matriz que ahora, si fuéramos muy sencillos, si fuéramos un caso de un bar de dos variables, tendríamos la varianza de la variable 1 y la varianza de la variable 2. Pero eso implicaría también pensar que entonces hay una correlación entre las dos varianzas. Y eso es lo que tendría yo en la diagonal. Tendría la covarianza de la variable 1 con la variable 2, y en el otro lado tendría la covarianza de la variable 2 con la variable 1. De forma simplista podría yo pensar en este caso, ¿no? Entonces, cuando pasemos del modelo simple de un arch y gach univariado a un caso multivariante, lo que va a cambiar son varias cosas, entre ellas que la media va a ser un bar y que la varianza también va a ser un sistema de base, va a ser otra ecuación, pero no es cualquier otra ecuación. Son un conjunto de ecuaciones que lo que van a hacer es evaluar cuál es el valor de la varianza de cada uno de los elementos que tenemos incluidos en el bar. Entonces, esto computacionalmente se vuelve mucho más complejo, es una cosa más difícil de estimar, que requiere más capacidad de cómputo, pero que también da oportunidad de analizar las cosas de otra manera, ¿vale? Bien, yo creo que la parte de la exposición de la clase la voy a dejar aquí.